Veamos un ejemplo de calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando la técnica o el método de capas cilíndricas. El ejemplo dice así, dice, utilice la técnica de capas cilíndricas para hallar el volumen V del sólido de revolución que se genera al rotar la región acotada por las curvas y igual a 10x menos x cuadrado, que sería esta parábola que abre hacia abajo que tenemos acá, ya abre hacia abajo porque tenemos que el coeficiente líder es negativo, y y igual a 21, que sería esta otra curva que tenemos aquí, y igual a 21, alrededor del eje x igual a 3. Aquí tenemos el eje vertical x igual a 3. O sea que la región que queremos rotar es esta que quedaría aquí adentro. ¿Cómo estamos utilizando capas cilíndricas para calcular el sólido de revolución girado alrededor de un eje vertical? Entonces, nuestra integral va a ser en X y el rectángulo que utilizamos de muestra, si recuerden que es paralelo al eje de rotación, o sea que sería también vertical. Para saber cuáles serían nuestros límites de integración aquí, tendríamos que calcular cuáles son los puntos de intersección de estas dos curvas, y igual a 10x menos x cuadrado y y igual a 21. Si hacemos eso, 10x menos x cuadrado igual a 21, llegamos acá a que x tiene que ser 3 y x tiene que ser 7. Quiere decir que este punto por aquí coincide con el eje de rotación x igual a 3 y por acá tenemos x igual a 7. Más aún, entonces ponemos nuestro rectángulo representativo y tenemos que calcular, recuerden, cuál es la distancia, si este rectángulo representativo está a una unidad X del origen, si la distancia del origen aquí es X, entonces queremos saber cuál es la distancia del rectángulo al eje de rotación. El eje de rotación es está en x igual a 3, así que si la distancia de aquí a aquí es x y la distancia de aquí a aquí es 3, la resta de esos dos tiene que ser la distancia del rectángulo al eje. Por lo tanto, esta distancia aquí es x menos 3. La distancia del rectángulo al eje de rotación es x menos 3. La altura del rectángulo sería la distancia de aquí a aquí. La distancia de aquí a aquí es el valor de la función en ese punto. Ese sería 10x menos x cuadrado, pero es la altura, esta es la altura completa, 10x menos x cuadrado. Tenemos que restarle esta parte que no está, que es y igual a 21. O sea que sería 10x menos x cuadrado menos 21 unidades de altura que tiene este otro espacio que tenemos aquí. O sea que la altura del rectángulo es 10x menos x cuadrado menos 21. Y ahora podemos calcular entonces el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar esta región alrededor del eje x igual a 3. Utilizando capas cilíndricas. Recuerden que estamos utilizando capas cilíndricas. Sería entonces el volumen es 2pi por la integral de 3 a 7, que fueron los límites de integración que acabamos de conseguir, por la distancia del rectángulo al eje de rotación, que es x menos 3, por la altura del rectángulo, que es 10x menos x cuadrado menos 21, por supuesto, con respecto a x. Si calculamos cuánto es x menos 3 por 10x menos x cuadrado menos 21, aquí tengo el cómputo por acá abajo, nos queda negativo x al cubo más 13x cuadrado menos 51x más 63. Así que sustituimos esa expresión algebraica acá adentro y ahora es cuestión de integrar. Esto es un polinomio que sale bastante rapidito y una vez simplifican nos queda, teníamos el 2pi y este paréntesis acá adentro evaluado entre 3 y 7. Recuerden que sería negativo 7 a la 4 entre 4 más 13 por 7 al cubo entre 3 menos 51 por 7 al cuadrado entre 2 más 63 por 7 menos la expresión completa de negativo 3 a la 4 entre 4, 13 por 3 al cubo entre 3 menos 51 por 3 al cuadrado entre 2 más 63 por 3. Esa expresión, esa diferencia aquí evaluada en los extremos 3 y 7 nos da 64 tercios y multiplicado por 2pi, obviamente nos queda 128 pi entre 3.
o 128 pi tercios es el volumen del sólido de revolución que se genera cuando rotamos esta región que está acotada por las curvas y igual a 10x menos x cuadrado y y igual a 21, la roja y la azul, alrededor de este eje x igual a 3, un eje vertical.